Dios los bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos en esta primera célula que estamos realizando en este 2021, que es una célula, es decir, que un grupo nos reunamos pequeño para estudiar la Biblia. El primer tema que vamos a abordar el día de hoy es referente a la importancia precisamente de que todos los seres humanos, y especialmente los que decimos creer en Dios, pero es necesario para toda la humanidad conocer las escrituras sagradas, conocer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Es de vital importancia para cada ser humano y especialmente los hijos de Dios. Y ese es el tema que abordaremos hoy en nuestra primera célula, la importancia de por qué tenemos que estudiar la palabra de Dios. Vamos a iniciar con este primer punto de la palabra. Tenemos que tomar en cuenta que la palabra de Dios es de inspiración divina. O sea, es como una antorcha que alumbra dentro de la oscuridad. Entonces necesitamos esa guía, esa ayuda de Dios, ese consejo de Dios, esa sabiduría de Dios revelada en su palabra para que nosotros podamos caminar correctamente en esta tierra, vivir plenamente con la familia, en cada rol en la cual Dios nos diseñó para andar en ella. Empezando con la más principal y primera, ser hijos de Él, adorarle, alabarle, glorificarle con toda nuestra manera de vivir y teniendo una relación personal y estrecha con Él. Y todo viene en su palabra. Ahorita veremos los puntos más importantes, pero es importante que veamos el inicio, que es de inspiración divina toda la Biblia. Los 66 libros de la Biblia, los que son 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, y entre todos son 66 libros. Eso ya lo desarrollaremos durante las demás células para entender por qué son 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo, quién fue el que reunió todos los libros, cómo quedó al final de cuentas establecido que fueran 66, qué hombres usó Dios para establecer esto. Pero aquí lo importante el día de hoy veamos que primero, el primer punto es que tenemos que darle la autoridad que solo la Biblia tiene en nuestra vida. Es la verdad absoluta de Dios, no es subjetiva, no es inerrante, es decir, nunca no se equivoca nada en la Biblia, todo tiene coherencia desde Génesis a Apocalipsis, todo coincide en todos los temas, no hay contrariedades, y eso lo veremos en el estudio de esta Biblia durante todas las células. Pero veamos lo que dice segunda de Pedro en el capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nos confirma el apóstol Pedro que toda la profecía bíblica, que toda la palabra bíblica es profética, es decir, nos habla así historia de lo que sucedió antes, pero nos habla en cada tiempo que fue escrita la palabra a través de 1400 años entre 40 autores. La palabra nos dice que siempre era Dios hablando a la humanidad para que conociéramos la voluntad de Dios, para que a través de ella también conociéramos a Dios y pudiéramos vivir plenamente para Él, para glorificarle a Él, pero para vivir nosotros plenamente aquí abajo y tener herencia con Él en el cielo al morir. Ahora bien, aquí tenemos que darle nosotros esa jerarquía que tiene, porque si no, cualquier tema que veamos en la Biblia no tendrá relevancia para las personas que no le den el lugar en su vida como la verdad absoluta de Dios, revelada, inspirando Él a sus santos hombres, de los cuales ya quedó escrito. Y por eso cada libro, cada verso, cada pasaje que leemos de la Biblia
tenemos que darle esa seriedad, tenemos que darle esa autoridad sobre nuestra vida y tenemos que creer que es Dios quien puso en el corazón de estos hombres que escribir. Y no son los hombres los que escribieron sus emociones, sus sentires, lo que ellos creían, sino es exactamente Dios haciendo su perfecta voluntad y revelándonos su verdad absoluta a los seres humanos a través de esta palabra. Entonces, nos encontramos también en el Salmo 119, 105, que esta palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces, si queremos caminar rectamente, si queremos caminar en bendición, si queremos caminar sin tropezar o sin caer o sin tener tantas desgracias, necesitamos estar atentos a esta palabra, porque es esa antorcha encendida de parte de Dios que nos alumbra en medio de esta creación caída llena de pecado. Lo único que nos da luz es Dios, y es a través de su palabra que Él nos da ese consejo para vivir bien. Ya tomando en cuenta ese punto, tomamos el punto número 2, es el testamento que Dios, su palabra es el testamento que Dios ha dejado a los hombres para que podamos recibir la herencia que Él tiene en los cielos para los que quieran aceptar este testamento. En el testamento se revela la obra redentora de Dios a la humanidad, que es a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el exponerme yo a estudiar la Biblia me va a hacer entender que yo soy un pecador y que necesito salvación. Me va a hacer entender cómo por eso mi vida está llena de veces de tragedias por el pecado, y el cual me puede librar solo Jesucristo, y que Él hizo posible que yo vuelva a tener una relación personal con Dios, de nuevo como Adán y Eva, al principio, a través de la obra y el sacrificio de Jesucristo en aquella cruz. Entonces yo tengo que estudiar la palabra para entender toda la obra de redención que habla desde Génesis hasta Apocalipsis y que glorifica a nuestro Señor Jesucristo en toda la Biblia, donde nos lleva hacia Él, para rendir nuestra vida a Él y para poder recibir la herencia que Dios tiene en los cielos para nosotros. Dice Hechos capítulo 20, verso 32, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, porque esta palabra tiene poder para sobreedificarnos, para darnos herencia con todos los santificados. Nos corrobora que la palabra es la única usada por Dios, no por los hombres. Tenemos que ser nosotros bendecidos y tenemos que ser edificados por el Espíritu de Dios. Él es el que nos revela su palabra porque es espiritual. Él es el que nos hace entenderla. Él es el que nos hace aceptarla. Y nosotros somos los que tenemos ese paso y ese de creerla, de poner nuestro esfuerzo en fe, aunque también es un don de Dios, pero es a través de una relación personal con Dios que se sucede este milagro, y es como nosotros podemos crecer para poder salvar, proteger la herencia que Dios nos ha reservado con todos aquellos que se están santificando. ¿Por qué santificando? Porque cuando Dios nos salva, somos ya libres de pecado, somos ya limpios de pecado con la sangre de Cristo, espiritualmente hablando, pero empezamos una nueva peregrinación donde todavía estamos en este traje de carne y vamos a poder volver a fallar y seguir fallando. Y es por eso que su palabra nos está santificando, porque nos trae luz y nos hace estar evitando ya todas aquellas acciones, decisiones, pensamientos, y para poder vivir como a Dios le agrada y como a nosotros nos conviene para ser libres. Y al final tomar la herencia que Dios reservó para nosotros. Como punto 3, ¿por qué es importante que yo estudie la Biblia? Porque es la palabra de Dios la que produce en nosotros la fe para poder renacer y salvarnos, para poder preservarnos también después de ser salvos en esa salvación. Lo dice 1 de Pedro 1:23, que somos renacidos no de alguna simiente que sea corruptible, sino fuimos renacidos de algo incorruptible. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, que esa palabra es la que vive, tiene vida y permanece para siempre. La misma palabra que Dios habló a los israelitas en aquellos siglos, también nosotros la estamos recibiendo hoy
porque el Espíritu la hace viva y eficaz en nosotros, el Espíritu de Dios, y porque Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces su palabra no se modifica, no se transforma por la cultura, no se transforma por las naciones, no se transforma por los tiempos, ni las circunstancias. Él es la misma, Él es lo mismo, Él no cambia. Y eso nos da la confianza y la certeza de que estamos siguiendo un Dios verdadero y de que su palabra es verdad y cómo actúa en aquellos que ya tenemos la fortuna de conocer a Dios. Dice Efesios 1:13, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste entonces sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Nos dice el apóstol Pablo en este libro que pudimos nosotros renacer, pudimos nosotros ser salvos, al nosotros exponernos a la palabra de Dios, al evangelio de la salvación de Jesucristo, y cuando ya fuimos expuestos a esta palabra, creímos en Él. Entonces, cuando sucede el milagro, que Dios es el único que ve nuestro corazón, y es el que dice que sí ve que nuestro arrepentimiento, pero a la vez ve nuestra fe, que Jesucristo pagó la deuda por nosotros, que la misma palabra me da un relato de cómo todo el sacrificio de Cristo fue perfecto, y que si yo lo acepto, que Él pague lo que yo debía al Padre, el Padre me adopta como hijo a través de Cristo, y pone su Santo Espíritu en ese momento en mí, que viene siendo, como dice el apóstol Pablo, unas arras, porque es una salvación con promesa. Es decir, Dios nos salva, Dios nos escoge, y nosotros nos arrepentimos, nosotros creemos, y Dios nos salva, pone su Espíritu en nosotros, pero ahora ese depósito o esa presencia, yo tengo que cuidarla hasta el final de mi peregrinación, hasta que venga Cristo, o hasta que yo parta de esta tierra y muera. Entonces, mi forma física, pero mi espíritu se iría con Él. Para eso, yo necesito vivir un proceso continuo de crecimiento espiritual en Él, de también santificación en Él. O sea, que mi vida cada vez va a tener más luz de Él, más luz a través de conocer su palabra. Y yo voy creciendo más y más para ser sabio, prudente, paciente, para esperar todas las promesas que Él tiene en la Biblia y que ahí conoceré estudiando su palabra. Entonces, es necesario que yo, como dice Romanos 10:17, que la fe es en el oír y oír la palabra de Dios, que yo la escuche, porque cuando yo la estoy leyendo en la presencia de Dios, yo escucho mi voz interior, escucho la voz interior, también la voz de Dios a través de leer su palabra, y Él la coloca en mi espíritu. Entonces esa fe nos la produce Él porque nos da confianza el estar viendo lo que Dios está obrando en nosotros y las promesas que en ella hace que se empiezan a cumplir en nuestra vida. Es por eso que es importante estarla leyendo todos los días. Entonces, el punto 4 para por qué es importante que estudiemos la palabra es primero que en ella conoceremos a Dios, y Dios le da la importancia a esta palabra que tenemos que dársela a nosotros, que la ha puesto a la altura de su propio nombre. Dice el Salmo 138, verso 1, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. En este texto nos revela Dios que Él ha puesto a la altura su nombre por sobre cualquier nombre, sobre toda la tierra, para que los seres humanos entendamos que solo hay un Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que entendamos que su nombre lo ha elevado a un nivel, sobre todo nombre, es que no hay dioses delante de Él, y aunque hay otras culturas que tienen otros tipos de dioses, y no es Jehová de los ejércitos, y no es Jesucristo el Señor, entonces como sea, Él dice aquí que la palabra misma que Él nos ha revelado, esos 66 libros, están por encima de todas las cosas. A ese nivel nosotros tenemos que darle importancia, la misma que Dios le ha dado. Dice primera de Juan 5:7, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre,
el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Dice Juan 1:1 que en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Sabemos que la persona que se refiere aquí al Verbo es nuestro Señor Jesucristo, y verbo en latín significa logos, que significa palabra. O sea, en nuestro Señor Jesucristo, Él mismo se ha puesto el título de palabra de la palabra, porque Él es el que nos vino a revelar toda la verdad. Él vino lleno de gracia y sabiduría, como dice el libro de Juan, y Él vino a revelarnos al Padre. Y lo dice lo mismo también en el Evangelio de Juan, Él es el que nos ha revelado al Padre. Entonces, Él es la palabra, y también Él por eso dejó la palabra a través de sus apóstoles ya escrita y sus profetas, para que nosotros la estudiemos y crezcamos para salvación. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, y el unigénito Hijo, o sea, el Logos, es decir, el Verbo, es decir, Jesucristo, está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice Hebreos 1:1, Dios hablando de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Logos, por el Verbo, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y porque asimismo hizo todo el universo. Entonces, el Señor Jesucristo es el que nos está hablando a través de su palabra. Es verdad que Dios puede hablarnos a nuestro corazón, a nuestro espíritu, para darnos un consuelo, para darnos alguna instrucción, pero esa forma sobrenatural y milagrosa, que son en eventos que Dios decide cuándo, cómo y para qué, son cosas personales y particulares de cada hijo. Pero lo que sí está seguro, lo que hemos visto, la palabra profética segura, es lo que ya estableció en los 66 libros como doctrina, como enseñanza, para conocer su perfecta voluntad y vivir en armonía con Él hasta el fin, para irnos al cielo con Él. Punto 5. Toda su palabra es coherente, o sea, es inerrante sobre cada tema. Es decir, nosotros desechamos todas aquellas personas que piensan que la Biblia se contradice, y es por ignorancia que aseguran eso, porque no conocen toda la Biblia, porque no conocen a Dios de la Biblia para que Él les enseñe la Biblia, como está estipulado en la misma Biblia. Y entonces tienen sus propias sabidurías, sus propios entendimientos, o han escuchado a otras personas y repiten lo que han visto en otro, porque ellos no entienden ni ven las maravillas de la palabra. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios en toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, no se contradice. Hay muchos ejemplos de los cuales la gente expone textos para decir que se contradice, pero es un error. Pero eso lo veremos en otro estudio. Dice Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo tu juicio de tu justicia. Dice también Santiago, en el libro de Santiago, que en Él no hay variable, que Él siempre es el mismo, que en Él nunca cambia, que Él es el que da los dones y Él es perfecto. Entonces la luz de Dios siempre es la misma. Entonces la suma del libro de Génesis hasta Apocalipsis en cualquier tema es la verdad absoluta. Por eso dice que la suma de tu palabra es verdad. Por eso dice eterno es todo tu juicio. ¿Por qué es eterno? Porque Él no va a cambiar como cambian las leyes humanas. De repente prohíben algo y luego lo hace. Prohíben fumar marihuana y ahora la actualizan. Prohíben el aborto y ahora lo actualizan. Prohíben que el matrimonio es de hombre y mujer y ahora actualizan. No, el hombre va cambiando sus leyes conforme le conviene, de una forma equivocada. Dios no cambia. Su ley está establecida desde antes de la fundación del mundo y nos la ha revelado para que vivamos conforme ella. Por eso su juicio es eterno, no varía, es lo mismo. Y la suma de toda la Biblia es la verdad absoluta de Dios para nosotros. Punto 6. Las Escrituras usa Dios para darnos a conocer su voluntad y su persona. Es por eso que también necesitamos estudiar la palabra, porque es usada toda esta palabra para que nosotros conozcamos qué piensa Dios de nosotros, cómo Dios nos diseñó, cómo Dios creó todo, cómo Dios es, cómo Dios se revela a nosotros, cómo Dios le agrada que nos acerquemos a Él,
cómo a Dios le agrada que le cantemos, de qué cosas deben de llevar en nuestro canto, que nazcan en nuestro espíritu y corazón, de cómo podemos conocerle porque Él es espíritu y no lo podemos ver a través de una relación personal espiritual. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo es que nos maravillaríamos viviendo esta relación? ¿Cómo es que caminar y caminar en sus estatutos nos da libertad? Y cómo esa libertad nos asegura santificarnos y crecer. Y cómo eso asegura nuestra salvación eterna. Todo eso se manifiesta a través de la Escritura. Dice Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, decía el Señor Jesús, porque a ustedes les parece que en ella tienen la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Dios se revela a través de sus Escrituras para que le conozcamos. Dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, Jehová de los ejércitos, el único Dios verdadero, y que también conozcan a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es lo que hace la Escritura, revelar al Padre, revelar al Hijo. Juan 6:68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. No hay nadie más que el Señor Jesucristo quien nos pueda revelar su palabra, que ya está revelada y escrita, pero Él la puede colocar en nuestro corazón, nos puede dar el entendimiento sano, limpio, si somos fieles, si le buscamos con nuestro corazón, si somos también disciplinados y leemos y estudiamos su palabra, tomándola seriamente, como ningún otro libro, ningún otro estudio, ninguna otra lectura que exista en la tierra es más importante que esta. Punto 7. Es la única, la palabra de Dios la que puede hacernos recapacitar y hacer entender nuestros errores. Dice Jeremías 23:29 que el Señor se está revelando y hablando por su profeta. ¿Qué acaso no es mi palabra como fuego que quema? Dice Jehová. Y como martillo que quebranta la piedra. Hace esta retórica pregunta al Señor diciendo, en mi palabra yo les he dejado estatutos, mi ley moral. Y en mi palabra, ¿qué acaso no se han dado cuenta que cuando se exponen a ella y tienen ideas equivocadas del conducta humana, de principios morales, y saben que están mal, y al exponerse a ella, ¿a poco no sienten que hay algo que les hace un clic adentro y los hace recapacitar? Y como que es un martillo al quebrar una piedra, y figura de piedra, vienen otros pasajes, es cuando nuestro corazón se llena de maldad, se llena de pecado, se empieza a ser duro, o sea, insensible a la voz de Dios, insensible a los principios de Dios. Y el exponernos a esa palabra, Dios la usa con poder para que entendamos y nos quiebre esa piedra del corazón, para que nos rindamos a su verdad y pongamos por obra su palabra bendita. Este es un punto. Otro punto es que Dios nos limpia el corazón con su palabra, que esto refuerza lo que estábamos diciendo ahorita. Dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dios usa su palabra, por eso es importante estudiarla y exponernos a ella, que limpia nuestro corazón con su palabra. Pues lo vemos en Juan 15:3 ya poniéndolo en práctica. Jesucristo les habla su palabra y les dice a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Ahora, tal vez tú y yo nos preguntamos, pero el que yo escuche la palabra, o sea, ¿cómo me está limpiando? Bueno, primero dice que los jóvenes guardando la palabra es como ellos limpian su camino. O sea, al poner por obra la palabra de Dios, vamos caminando de forma limpia. Pero nosotros dice Él que estamos limpios cuando nos exponemos y Él nos habla su palabra a ella. ¿Cómo? Pues en el libro de Isaías nos menciona el profeta que si Dios no interviene, es imposible que ni aunque nos lavemos con lejía o con cualquier tipo de químico que pueda quitar cualquier mugre, cualquier grasa, cualquier contaminación en la piel o que queramos limpiar algo, no nos lo va a quitar nada el pecado. Lo único que quita el pecado es la sangre de Cristo, pero después de haber sido salvos, lo que limpia nuestro corazón es que Dios habla su palabra a nuestro espíritu y nosotros nos hace entender, nos quebranta la piedra del corazón y nos hace entender nuestro error, cómo estamos viviendo equivocadamente, y eso hace corregir el camino
y con la gracia de Él, la ayuda de Él, pero la revelación de su palabra, nos está limpiando el corazón, porque ahora nos da entendimiento. Ahora yo entiendo por qué no debo murmurar. Ahora yo entiendo por qué no debo robar. Ahora yo entiendo por qué no debo hacer esto o aquello que me está afectando en mi vida y me está endureciendo el corazón. Ahora yo entiendo por qué tengo que perdonar. Y todo eso limpia mi corazón y me hace vivir en libertad. Ya no estar prisionero de frustraciones. Ya no estar amargado mi corazón porque no puedo perdonar. Ya no estar triste en mi corazón porque no puedo bendecir a alguien que veo que está atrapado en el error todavía y me insulta. Sino soy libre de no estar yo atrapado con malos sentimientos, con angustias, con deseos de venganza, resentimientos. Soy libre porque Él me ha ayudado a limpiar mi corazón y entender cómo es su espíritu y cómo es su palabra, cómo es su voluntad. Y con su ayuda, al tener yo una relación personal con Él, yo mengo y Él crece en mí y es más fácil vivir esta vida cristiana de bendición. Dios nos limpia el corazón con su palabra de esa manera, haciéndonos entender el error y corrigiendo nosotros el camino, siguiendo y guardando su palabra, como nos está limpiando. Ahora, punto 9, es el alimento a nuestra alma y nuestro espíritu, es decir, el que yo estudie la palabra todos los días, es alimentando mi interior, alimento mi corazón, alimento mi espíritu, mi alma, así como nos alimentamos para la carne, nos alimentan el alma y el espíritu, es indispensable. Y de hecho es más importante o tan importante como alimentar también el cuerpo físico. Dice primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Fíjense qué importante. Dios nos deja una ilustración, que la forma en que alguien debe desear alimentarse de la palabra de Dios todos los días es de la misma manera que un bebé que no tiene conciencia todavía de muchas cosas, que es un recién nacido, que todavía no entiende muchas cosas, está pequeño, pero sí sabe de su naturaleza que requiere y tiene hambre, necesita alimentarse le duele el estómago de hambre, él va a llorar cada 3 horas, va a pedir comida, va a pedir leche, ese bebé recién nacido, y la mamá lo va a alimentar cada 3 horas para poder darle y satisfacerle su necesidad. Bueno, aquí como es una decisión nosotras ya en conocimiento y conciencia, dice que de esa manera tenemos que anhelar la palabra, de esa manera tenemos que alimentarnos de la palabra, como un niño recién nacido que desea esa leche, pero pone una cláusula importante y advertencia, que esa leche no esté echada a perder, que esa leche no sea adulterada, porque es la única manera que podemos crecer para salvación, que podemos crecer en santidad. ¿Por qué? Porque hay muchas doctrinas cristianas falsas, hay muchas religiones, las tradicionales y todas las grandes, que han metido herejías, han metido enseñanzas diciendo que porque los padres de la iglesia, diciendo que porque la antigüedad, diciendo que porque no sé quién y no sé cuántos. No, el Espíritu Santo mismo nos enseña su palabra si nosotros recibimos a Cristo en arrepentimiento y fe y somos salvos. Y su Espíritu que es puesto en nosotros, Él nos alumbra el entendimiento, nos revela su palabra. Pero eso depende de nuestra humillación delante del Padre, de nuestro rendir y saber que necesitamos de Él. Pero bueno, eso lo veremos en otros estudios ampliamente. Ahorita entender qué es el alimento y es que es indispensable. El punto 10, que por qué tenemos que estudiar esta palabra, porque es el manual para cuidar nuestra salvación sabiamente. Ahí tenemos todas las instrucciones, cómo debemos cuidar nuestra salvación. Dice 2 de Timoteo 3:15 el apóstol Pablo, hablándole a su discípulo Timoteo, y que desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras, la Biblia, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces es importante entender que necesitamos estudiar la palabra, someternos a un grupo de estudio bíblico, nosotros en lo personal todos los días,
para poder crecer para salvación. La Biblia es el manual de Dios donde yo puedo ver y puedo reflexionar qué tan bien o qué tan mal voy como un hijo de Dios, para recapacitar y retomar el buen camino si no voy en él, o para seguir esforzándome y cuidarme de no desviarme si voy bien. El punto 11 dice, la prueba, el exponerme yo a la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, también es el que yo sepa si la estoy poniendo por obra o no. Si no la estoy poniendo por obra, no me puedo engañar, porque la palabra misma me dice que para que yo ame a Dios o al Señor Jesucristo es más allá de una emoción, es más allá de un sentimiento de deseo, es más allá de una declaración de mi boca. Yo lo puedo declarar: yo te amo, Dios, yo te anhelo, Dios, eres todo para mí, tú eres lo único que cuenta, y todo el día me olvido de él, y me pongo a criticar a mis vecinos, y me pongo a juzgar a los que están mal, y me pongo a despreciar a los que hacen pecados horrendos, y me pongo a maldecir porque pierdo mi paciencia, mi templanza, y empiezo a maldecir a mi familia hablándoles bruscamente, toscamente, y hiero gente con mi boca, y no me arrepiento, y no les pido perdón, y no me humillo ante Dios para suplicar. Entonces, bien perdido, pero sí le digo: yo te amo, no, yo sí amo a Dios, yo sí quiero mucho a Dios, pero esa es una mentira, y es un engaño, esa es una declaración porque me conviene para irme al cielo, pero no es la forma que me voy a ir al cielo, y no es la forma que lo declare, por eso me voy a ir al cielo, sino es vivir como a Él le agrada que yo esté viviendo, con el poder de su Espíritu, cubriéndome la sangre de Cristo de toda maldad, que pueda suceder en mi crecimiento, y teniendo una relación personal con el Padre bien, bien cercana. Entonces, dice la Biblia en Juan 14:23, Jesús dijo: el que me ama es el que guarda mi palabra. Entonces mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Dice, nosotros les prometemos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, prometemos habitar en ustedes si guardan mi palabra. Haremos morada ahí, no nos vamos a mover de ahí si están guardando mi palabra. Y esa es la única referencia de que ustedes me aman. No me digan que me aman cuando hacen lo contrario a lo que les digo. No me digan que me aman cuando ni siquiera conocen mi palabra. No me digan que me aman si ni se congregan, ni me adoran, ni me buscan, ni buscan mi palabra. No se engañen. Esas son mentiras, eso no es amor. Entonces, por eso es importante estudiar la palabra. Dice Santiago 1:22, ser hacedores de la palabra. No solamente la escuchen, para que no se engañen ustedes mismos. De nada sirve tampoco estar en un estudio bíblico, pero claro que sí sirve de mucho por todos los puntos que hemos revisado, pero de nada servirá al final de la vida si yo sigo haciendo lo que yo quiera a pesar de que la estudie. La idea es que yo entre y permita a Dios quiebre la piedra de mi corazón para cambiar mi estilo de vida, la ponga por obra. Por último punto, para terminar esta enseñanza de esta primera célula, es el punto 12. ¿Es importante estudiar la Biblia para evitar las malas interpretaciones propias o de otros que les hacemos caso? Cada quien debe, como veíamos al principio, estudiar la Biblia. Como decía en 1 Pedro 1:19, que es la palabra profética más segura, la Biblia, en la cual hacemos bien si estamos poniendo nuestra vista a ella como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Entonces, necesitamos exponernos a ella, y ya veremos otros estudios después, como en 1 Corintios capítulo 2 viene cómo el Espíritu Santo nos revela la palabra, viene cómo solo Él nos la enseña, en 1 Juan capítulo 2, 20, 27, cómo la unción del Espíritu Santo es la que nos enseña para que nadie nos engañe, y cómo podemos tener ese discernimiento espiritual a través del conocimiento de su palabra, para poder no ser engañados ni de nosotros mismos, adulterando la sana doctrina de Dios para nosotros. Dice Marcos 12, 23 al 25, en la resurrección, cuando resuciten, le estaban preguntando los fariseos al Señor Jesús en este pasaje, que si en la resurrección un judío que se casó con una mujer y él moría, se casaba el siguiente hermano con ella, porque era la tradición judaica,
Y luego ya que 7 hermanos se casaron con ella, en el cielo de quién iba a ser esposa, le preguntaron. Y Jesús les dijo, ustedes erráis, ignoran las escrituras y el poder de Dios. Porque no se casarán ni se darán el casamiento en los cielos, en la resurrección. Seremos como los ángeles de Dios en los cielos. Entonces, es otro tipo de naturaleza, es otro tipo de vida, no es carne ya no habrá carne. Entonces, como lo conocemos ahora, entonces ahí le preguntaban que quién de los 7 que se casó con la misma será el esposo allá arriba. Pero no, allá no hay bodas. Entonces allá no hay matrimonio, somos ángeles todos, sirviendo a Dios, adorando a Dios y con responsabilidades que ya Dios nos dirá. Pero bueno, lo que yo destaco aquí en este pasaje es que esto sucede mucho para que la gente que no estudia bien la Biblia, es decir, no sabe interpretarla correctamente, se equivoca al interpretarla y luego cae en el engaño que le dicen que nada más la puede interpretar tal iglesia, que nada más tal director de la iglesia puede nada más interpretarla, que nada más la iglesia fulana de tal tiene la verdad, la iglesia sultana tiene la verdad, que nada más el pastor de pastores tiene la verdad allá en el Vaticano y todas son mentiras. Por eso veíamos en lo que repetíamos ahorita, 1 Pedro 19, 2 Pedro 19, que es la palabra profética más segura, donde no es de interpretación privada. Es decir, no nada más 1 o 2 o 3 la pueden interpretar. Es donde todos la podemos interpretar a la luz del Espíritu Santo y por eso todos tendremos el mismo sentir, la misma revelación. Dice 2 de Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas, el apóstol Pedro decía sobre el apóstol Pablo aquí, que hablando en ellas, de estas epístolas, todas las cosas, las cuales hay algunas muy difíciles de entender, los cuales los que no leen la Biblia, los indoctos, que no conocen la Biblia, no la leen, como también los inconstantes, es decir, los que van al culto y no van, los que oran y no oran, los que leen y no leen, que son inconstantes, que no siguen a Cristo fielmente, tuercen las escrituras, tuercen lo que revela Dios, como las otras escrituras para su propia perdición. Es decir, no se están santificando, ellos están escudando que conocen los textos a su propia sabiduría, a su propia interpretación, pero no a la luz del Espíritu Santo, porque están inconstantes, porque no conocen, no estudian, no lo toman en serio este libro sagrado y se pierden. Entonces, como vimos, terminamos ya esta primera célula. La palabra de Dios, estudiarla es vital, porque ahí tenemos el testamento y la herencia en los cielos. Ahí podemos conocer a Dios y su voluntad, porque a través de ella nos hace renacer y nos salva, porque es el manual correcto para cuidar esa salvación recibida gratis, porque evitamos cometer errores de interpretación, porque a través de ella limpia nuestro corazón para no estar tristes, deprimidos y tantas cosas, porque es necesario, porque es inspirada divinamente, porque esa es la que nos puede corroborar si estamos amando a Dios correctamente, cuando estamos viviendo conforme a esa palabra que estamos conociendo, porque la palabra la ha puesto a la altura de su nombre para que le demos ese valor, porque es algo que está escrito sin error de los 66 libros, y porque es el alimento para nuestra alma y nuestro espíritu, y es ese fuego y ese martillo que nos hace reflexionar para cambiar de dirección si estamos mal. Muy bien, hermanos, amigos, Dios les bendiga. Hasta la próxima.